Hola, mi nombre es Paula y en este espacio desenterraremos las partes más oscuras del alma humana. Hoy te traigo un caso que no solo es perturbador, es inolvidable. La mente humana puede esconder más oscuridad que cualquier crimen. Esto es Cazando Sombras, historias reales, mentes peligrosas, oscuridad revelada. Jeffrey Dahmer no era un asesino como los del cine. No tenía mirada desquiciada ni una risa diabólica. Era callado, educado, realmente casi invisible. Pero en un mundo interno, el silencio era su lenguaje del horror. 17 asesinatos, necrofilia y canibalismo. Lo que hizo nos causó asco, rabia, miedo. Pero, ¿cómo alguien llega a convertirse en eso? Hoy no vamos a hacer morbo del caso, vamos a entrar en la mente de Dahmer, vamos a entender sus traumas, sus trastornos, sus vacíos, porque entender no es justificar, es reconocer que muy probablemente los monstruos no nacen, sino que se hacen. Jeffrey nació en 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su madre, Joyce, tuvo una salud mental muy frágil durante el embarazo. Ella consumió tranquilizantes y medicamentos psiquiátricos, que probablemente esto pudo haber afectado el desarrollo emocional de Dahmer incluso antes de nacer. Su padre, Lionel, era un químico inteligente pero ausente. Jeffrey creció en una casa con discusiones constantes, tensiones, llantos, soledad. Y aunque fue un niño sonriente en las fotos, los que lo conocieron hablaban de una profunda tristeza detrás de sus ojos. A los 4 años fue sometido a una cirugía por una doble hernia. Desde entonces su carácter cambió bruscamente. Se volvió retraído, apático y con una curiosa fascinación a los animales muertos. Él no los mataba, los buscaba en el bosque o en la carretera y los diseccionaba. Les quitaba la piel, guardaba partes en frascos. Era como un pequeño científico oscuro, pero no era ciencia, era poder, porque el cuerpo inerte no lo abandonaba, no lo ignoraba y estaba ahí, quieto, suyo. Dahmer crece en una soledad que se convierte en rutina. En la escuela era tímido, poco social, pero muy inteligente. Pronto empezó a beber en secreto, vodka, solo, en el aula con tan solo 14 años. Mientras tanto, sus fantasías comenzaban a volverse un poco más oscuras. No sexo en solitario, eran fantasías de control, imaginarios, con hombres inconscientes, inmóviles y cuerpos a su total voluntad. A los 18 comete su primer asesinato. Un chico llamado Stephen King lo encontró haciendo parada automática. Lo llevó a su casa, bebieron, la estaban pasando bien y cuando Steven quiso irse, Dahmer lo golpeó en la cabeza con una pesa de hacer ejercicio. Después lo desmembró, disolvió sus partes en ácido y guardó lo que pudo. Pudo disolver y desmembrarlos ya que en el garaje de su casa él disecaba los animales y su padre también lo ayudaba a eso. Su padre le enseñó cómo ese arte, como él le decía. Entonces pues tenía como todo a su disposición en el momento de desaparecer el cuerpo de Stephen King. Lo más escalofriante es que absolutamente nadie sospechó. Ni preguntaron por él, nadie empezó a buscar a Steven. Entonces el monstruo daba su primer paso y el mundo ni se inmutaba. Su modus operandi no era como muchos asesinos en serie, sino que sus crímenes no eran impulsivos, eran fríos, meticulosos y casi clínicas. Para nadie es un secreto que Dahmer era homosexual. Él elegía a sus víctimas más que todo si estaban solas, generalmente eran afroamericanos o latinos. Dahmer les ofrecía dinero a cambio de fotos o compañía. Y ya una vez en su departamento los drogaba y los estrangulaba. Ya lo que venía después de eso era aún más oscuro. Él fotografiaba los cuerpos, los desmembraba, guardaba partes como trofeos, como los cráneos, los corazones o muchas veces los genitales. No por sadismo, sino por miedo. Realmente Dahmer tenía un miedo al abandono muy grande. Él intentó crear esclavos sexuales zombificados
él taladraba los cráneos de sus víctimas y vertía ácido o agua hirviendo con la esperanza de mantenerlo con vida, pero sin su voluntad, sí, totalmente como un zombie. Algunos sobrevivían por horas, pero otros sí morían al instante. Y Dahmer realmente no quería que murieran, sino que querían que se quedaran con él. Dahmer operó durante más de 10 años y muchas personas se preguntaron cómo es posible, cómo hizo esos actos tan horribles sin que nadie realmente se diera cuenta. Y realmente el racismo para ese tiempo era muchísimo, también la homofobia. Entonces todas sus víctimas eran afroamericanos, homosexuales. Entonces realmente la policía no le iba a colocar atención a esos casos y los descartaba. La mayoría de sus víctimas pues eran hombres de color, que para ese tiempo era una comunidad marginada, y cuando alguien desaparecía la policía realmente no investigaba a fondo. Entonces decía, solo es otro chico que se pudo haber ido con su pareja o simplemente se escapó de la casa, y no le daban mucha más importancia al caso. Una de sus víctimas, que tenía tan solo 14 años, salió desnudo del apartamento de Dahmer, drogado, sangrando, ya que le había hecho su ritual de zombificación. Una de sus vecinas pues llamó a los policías, ya que pues lo vieron súper desorientado y ni siquiera podía decir su nombre ni nada. Y estos policías simplemente preguntaron qué estaba pasando. Llegó Dahmer y dijo que era su pareja, que no había de qué preocuparse, que habían tomado demasiado, que habían salido a bailar, entonces que no se preocuparan, que él los llevaba de nuevo al apartamento. La vecina siempre sospechó mucho de Dahmer porque la vecina siempre escuchaba cosas como gritos, peleas. También escuchaba las máquinas que Dahmer usaba para taladrar, para desmembrarlos. Y ella realmente llamó muchas veces a la policía, pero los policías por lo mismo nunca le hicieron caso. Decían que cuando hubiera una emergencia real lo volvieran a llamar. Los policías le creyeron totalmente a Dahmer, ya que pues Dahmer por fuera se veía una persona muy inofensiva. Su voz siempre fue muy normal, ¿sí? No se veía como una persona peligrosa realmente. Entonces los policías simplemente se burlaron de la situación, le dijeron a la vecina que se calmara, que no había problema, que ya se habían dado cuenta que pues era pareja de Dahmer, y lo devolvieron al apartamento con Dahmer. Entonces Dahmer era el asesino perfecto porque era invisible hasta ante los ojos del sistema. El análisis psicológico de Dahmer, él fue diagnosticado con varios trastornos. Entre ellos estaba el trastorno de personalidad antisocial, que este trastorno, sus síntomas son pues la incapacidad para sentir empatía, comportamientos manipuladores, impulsivos, violentos, y la dificultad para adaptarse a las normas sociales. También tenía trastorno de personalidad esquizoide, que esto es aislarse, pero al extremo totalmente. Era incapaz de crear vínculos emocionales y tenía una desconexión afectiva total. A esto pues se le suma también la necrofilia, que para Dahmer el cuerpo muerto era ideal. No juzga, no rechaza, no huye, y va a estar con él. El canibalismo fue como el acto más. Él mismo lo decía, no quería que sufrieran, solo quería que se quedaran conmigo. A pesar de todos esos crímenes y de todos esos actos tan horribles, él no era un psicótico descontrolado, porque él realmente sabía que lo que hacía era ilegal, pero él decía que no podía detenerse. En 1991, una de sus víctimas pudo escapar. Corrió esposado por las calles, empezó a gritar una y otra vez. Muchas personas esta vez sí lo escucharon. La policía llegó al apartamento de Dahmer y encontraron muchas cosas perturbadoras. Encontraron cuerpos desmembrados, en el refrigerador habían cabezas, habían corazones, habían cráneos. Tenía como unas tinas, como unos tambores, tenían llenos de ácidos y tenía restos humanos. Dahmer se entregó sin resistencia, él confesó todo muy fríamente y detalladamente. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas
pero en prisión fue asesinado por otro preso en 1994. Lo asesinaron de la misma forma que él asesinó a su primera víctima, con una pesa de gimnasio. Él nunca mostró arrepentimiento, solo decía que estaba vacío, que no sabía amar, que solo quería no estar solo. Él contó muy fríamente lo que le causaba el hecho de cortar a la persona, cortar a sus víctimas. Decía que a él le gustaba lo viscoso de las tripas, que eso lo excitaba bastante. Entonces por eso también él hacía ese tipo de cosas. Y lo confesó muy fríamente, todo, absolutamente todo. Sus 17 asesinatos, confirmó dónde estaba su primera víctima. Este caso realmente sorprendió a muchas personas. También no solo el hecho de que él haya asesinado a tantas personas, sino el racismo, la homofobia que había en ese tiempo. Si realmente alguien hubiera escuchado a la vecina, yo creo que eso se hubiera detenido muchísimo antes de la víctima 17. Jeffrey Dahmer no solo era un caso de un asesino sádico, él también es un reflejo de lo que pasa cuando un niño roto no recibe ayuda, de cómo de las cosas que suceden cuando la salud mental se ignora, cuando una sociedad simplemente calla y la justicia no escucha a quienes gritan por dentro. Aquí las preguntas que surgen es: ¿qué hubiera pasado si alguien lo hubiera tratado a tiempo? Si la policía hubiera creído a sus víctimas, si alguien lo hubiera visto, si de verdad no fuera tan invisible para la sociedad, si de verdad sus víctimas no fueran tan invisibles para esa sociedad tan cruel. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto, si la sociedad también es responsable o no, y a quién quieres que analicemos en el próximo video. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Cazando Sombras.